Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, hermanos, en este precioso momento. Sean cada uno de ustedes bendecidos de parte del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Damos gracias a Dios porque nos permite, por medio de estos aparatos, predicar su palabra, enseñar su palabra. Sabemos que Dios siempre tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Siempre Dios quiere darnos un mensaje para hacernos meditar, para hacernos reflexionar, para hacernos recapacitar de acuerdo a la situación en la que nosotros nos encontramos. Sabemos que la palabra es siempre para alertarnos, para avivarnos, para avisarnos en qué condición nosotros nos encontramos. Quisiera leer juntamente con ustedes o estudiar juntos el capítulo 3, versículo 20 en adelante de Jeremías. Hemos estado estudiando estos versículos y capítulos de la Biblia y es impresionante los tesoros que encontramos en la palabra cuando lo leemos, cuando lo estudiamos y cuando lo meditamos. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 20 en adelante. Voy a leer la palabra bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor nuestro Dios. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y hacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas, Padre, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Padre eterno, Dios amado, porque siempre, Señor, siempre, Padre omnipotente, tienes algo que decirnos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí dice, hermanos, la palabra del Señor que como la esposa infiel abandona a su compañero, dice, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Aquí el Señor da un ejemplo en cuanto a lo que es la esposa. En este caso se refiere a la esposa, pero también puede ser el esposo infiel que abandona a su esposa o viceversa, uno de los dos cónyuges. Dice que como la esposa infiel abandona a su compañero, dice, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Notamos el verso 21, dice, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, porque han torcido su camino de Jehová, su Dios, se han olvidado. Notamos que aquí
quienes iban a pagar la consecuencia de esta separación que tenía Israel con Dios. Quienes iban a pagar la consecuencia eran los hijos. Usted se da cuenta que hablando o trayendo el ejemplo lo que es el matrimonio, cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, quienes sufren son los hijos. A veces los padres no ven esa consecuencia que pueda traer una separación o un divorcio. Ellos piensan solamente en ellos mismos, pero no piensan en la vida de los hijos. Aquí Dios estaba trabajando con esta generación. Dios había trabajado con una generación antes que estos, y Dios iba a trabajar con una generación después de este pueblo. Así es Dios. Y siempre que Dios hace algo con una generación, un hombre hace algo con Dios, hace algo para Dios, a veces esa persona no puede ver las consecuencias buenas de las cosas buenas que hizo para Dios, sino que lo vienen cosechando sus hijos. Y puede ser también tomado de la otra manera, que si hay alguien que dejó sembrado algo malo y lamentablemente los hijos vienen a cosechar esa cosa mala que ellos dejaron hecho en el pasado. Y notamos que Dios siempre trata con la generación actual. Yo creo que Dios ya trató con nuestros ancestros, Dios ya trató con otros hermanos que estuvieron antes de nosotros. Ahora Dios está tratando con nosotros. Si se dan cuenta, muchos de los que fueron cristianos antes que nosotros nunca se imaginaron poder pasar lo que nosotros estamos pasando hoy en día en cuanto a esta situación a nivel mundial. Entonces esto nos tocó a nosotros y no sabemos, solamente Dios sabe si nosotros somos la generación del rapto, porque por las cosas que se están viendo, creemos que nosotros somos esta generación que vamos a ver el rapto de la iglesia, pero el que tiene determinado todos los tiempos es Dios. Entonces, si nosotros nos tocara llegar, ver, experimentar cómo va a ser de glorioso el arrebatamiento de la iglesia, será algo bonito para nosotros experimentar ese acto maravilloso de parte de Dios, pero no podemos ser nosotros. Pueden ser los que van a venir después de nosotros, pero para que ellos experimenten ese acto glorioso de Dios en sus vidas, nosotros en este tiempo tenemos que dejar hecho algo bueno. Por ejemplo, quienes vienen experimentando, reitero lo que acaba de decir hace unos minutos, eh, si los padres hoy marcan una separación, marcan un divorcio, quienes van a venir cosechando después, esos son los hijos. Pero si los padres hoy marcan ese pacto, esa alianza de matrimonio, quienes van a cosechar eso más adelante son los hijos. Entonces depende de lo que uno siembra hoy en la familia, en la iglesia, en cualquier ámbito, área de nuestra vida, eso van a venir cosechando en nuestra familia después de nosotros. Entonces, puede ser de que nosotros seamos quienes experimentemos el rapto, sería algo glorioso, eso estamos esperando, pero al final solamente Dios lo sabe. Puede ser de que Dios extienda más su misericordia sobre el mundo de aquí a otros cuantos años más. Muchos ya no vamos a estar aquí, pero los que se van a quedar, los cristianos, la familia, nosotros, los hijos, después de nosotros, ellos van a experimentar eso. Entonces Dios venía tratando con cada generación, con cada generación, con cada generación venía tratando nuestro Dios aquí en el pueblo. Entonces,
en el pueblo de Israel. Entonces vemos que él da el ejemplo de una esposa infiel que abandona a su compañero. Dice: así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Ahora notamos que cuando sucede esto, reitero, quienes vienen a pagar esas consecuencias son los hijos. Por eso dice el verso 21: voz fue oída sobre las alturas. Dice: llanto de los ruegos de los hijos de Israel. Quiere decir que se separaron los que tenían el compromiso de buscar a Dios, y por consiguiente, por consecuencia de ese acto, ya los hijos de Israel, ya todo el pueblo en general, vino pagando esas consecuencias. Dice ahí: porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. Han torcido su camino, y de Jehová su Dios se habían olvidado. Ahora dice el verso 22: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Dice: ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Oiga, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Dice que confusión consumió el trabajo, dice, de vuestros padres desde nuestra juventud. Oigan, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una confusión que consumió el trabajo de los padres. Noten que para uno de padre es un privilegio tener familia, tener un matrimonio formal, una familia formal. Es una alegría, es un gozo poder tener familia. Y es algo maravilloso como una persona, en el caso de una mujer, llega a ser madre, o de una joven que llega a ser madre, y de un joven que llega a ser padre. Es algo bonito criar a los hijos, educarlos, enseñarles principios bíblicos, principios morales, éticos, y las cosas que ellos deben de saber. Pero qué triste es cuando ya de grandes se pierden. Qué triste es cuando los hijos ya de grandes se pierden, y hay muchos testimonios de personas ahorita que andan en las drogas, andan en los vicios, andan en una vida perdida. Pero cuando uno escucha el testimonio de ellos, da tristeza, porque dicen que cuando eran pequeños, ellos iban a la iglesia. Dicen que sus padres les platicaban que ellos fueron dedicados, fueron presentados por un pastor al templo, incluso llegaron hasta bautizarse, llegaron a formar parte de un ministerio de alabanza, un ministerio de evangelismo, pero de repente de grandes se perdieron. ¿Por qué? Porque hubo confusión que consumió el trabajo de los padres. Vino una confusión porque ya no tuvieron ideas de cómo criar a los hijos. ¿Por qué, hermanos amados? Siempre el pecado degrada la mente, el pensamiento de los seres humanos. Ustedes han escuchado una expresión que dice: ¿qué está haciendo estas personas? ¿Qué está haciendo esta gente que se volvieron locos? Dicen. Porque la gente llega a hacer cosas que no tienen ni razón, no tienen ni sentido lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque viene un espíritu de confusión sobre ellos. ¿Por qué causa? Porque se apartaron de Jehová. Porque vinieron y abandonaron los caminos de Dios. Por eso Dios le dice: convertíos, oh hijos rebeldes, dice, y sanaré vuestras rebeliones, le dice el Señor.
Porque noten aquí que dice que confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Oigan, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas, eso vamos a decir que en aquel tiempo era el patrimonio de ellos. No hay nada mejor que tener una familia estable, no hay nada mejor que tener un hogar estable, un patrimonio, algo que pueda decir esto lo he logrado de parte de Dios. Y es bueno siempre darle gracias a Dios por las cosas que Dios hace. Pero cuando se empieza el hombre, empieza la mujer, empiezan los padres, los que antes habían tenido comunión con Dios, a olvidarse de Dios. Y dice aquí, como la esposa infiel abandona a su compañero, pero aquí se está refiriendo también a la iglesia cuando se olvida de Dios. Ese es el ejemplo que está dando aquí. La iglesia fue fundada por Jesucristo. Es decir, que el que maneja, el que rige, el que controla, el dueño, el fundador de la iglesia es Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia empieza a perder el enfoque de buscar a Jesucristo? Viene la degradación. Cuando se empieza a dejar los caminos de Dios, es cuando empieza a venir el mal sobre el ser humano. Si no, demos un vistazo ahorita y miremos cómo está la sociedad. La sociedad, el mundo, si no se arrepienten, las cosas no van a mejorar. Dios está llamando a un arrepentimiento, a una reconciliación. Isaías dice, venid a mí y estemos a cuentas, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí dice Jeremías, dice, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros dice, venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Después de escuchar el llamado, ellos atienden el consejo de Dios y dice, venimos a ti. Y esa es la actitud que tiene que tener el mundo en este momento. El cristiano necesita reconciliarse con Dios, buscar los caminos de Dios más que nunca. El mundo que no conoce a Dios todavía necesita volverse a Dios, necesita llegar a la presencia de Dios y reconocer que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Hay 66 libros de la Biblia que respaldan de que hay un creador del universo, del sol, de la luna y las estrellas y del ser humano, de toda especie de planta y de todo animal que hay sobre la faz de la tierra, fue creado por Dios. Todos venimos por Dios y todos vamos hacia Dios y vamos a ser recompensados, pagados de acuerdo a lo que hemos hecho mientras estábamos en la tierra. Todo empezó en Dios y todo culminará en Dios. Pero el mundo se ha olvidado de Dios. La iglesia se ha olvidado de Dios y hoy Dios quiere que no haya confusión. Notemos, esta confusión está llegando ahorita en todo el mundo. Los doctores no hayan qué hacer con lo que está pasando. Los políticos no hayan qué hacer con lo que está pasando. La gente está confundida. La gente está perdida. La gente no haya qué hacer por tantas cosas que están diciendo que están pasando. Pero deben de tomar esto en cuenta. Dios quiere que se vuelvan a Él. Voy a leer este último versículo, que es el verso 25. Dice, y hacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre. Oiga esto, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Oigan, ¿qué es lo que estaban haciendo? Y estamos pasando en esto, en este abismo nos encontramos, en nuestra confusión, y nuestra vergüenza nos cubre, decían. ¿Por qué? Dice, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová
nuestro Dios. Se estaban haciendo rebeldes, estaban endureciendo sus corazones, estaban vagando en lo que no edifica, y por eso les vino esta consecuencia. Dios no es culpable de lo que pasa, de las cosas que pasan, es el hombre mismo el culpable. Y hoy Dios llama a una reflexión. Seamos ya creyentes, seamos cristianos. Hay alguien que escucha esto que no es creyente, necesita examinar su vida, necesita examinar su corazón, sus pasos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué están pasando las cosas que están pasando? Y vamos a ver que Dios no es el culpable. Nosotros somos culpables de las cosas que están pasando, que suceden. Y hoy necesitamos reconciliarnos con Dios, llegar a Dios y pedirle perdón para que Dios sane nuestra tierra, para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que Dios aleje toda calamidad, para que Dios aleje todo estorbo, para que Dios aleje todo poder que el enemigo ha llegado a tener en el mundo, en la sociedad. El único que puede reprender toda obra perversa del maligno es nuestro Padre Celestial. Así que tenemos que llegar a Dios, tenemos que buscar a Dios, su presencia y hacer su voluntad. Voy a dejar esta enseñanza aquí en este momento. Voy a hacer una oración y siempre le hago la invitación, si por casualidad, por guianza del Espíritu Santo, llegó a escuchar esta predicación, le hicimos la invitación para que se suscriba a este canal y con el favor de Dios estaremos subiendo predicaciones para alimentar nuestras vidas, para edificar nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, Dios eterno, Dios amado, Padre omnipotente, por tu palabra, Padre. Señor Dios mío, Padre celestial, reconocemos, Señor, que nosotros, Padre, Dios amado, somos los culpables de las cosas que pasan, Señor. Me recuerdo, Padre, cuando el profeta Daniel, Dios mío, encontraba los escritos precisamente de Jeremías, Padre Santo, y se dio cuenta que había llegado el tiempo del castigo, los 70 años, Señor, de castigo del pueblo de Israel por haberse olvidado de ti, Señor. Y él va, Padre, llega y hace una oración diciendo, Dios mío, hemos pecado contra ti, nuestros padres han pecado, por eso está pasando esta situación. Y hoy, Dios mío, Padre omnipotente, de la misma manera, Padre, venimos como iglesia, Dios eterno, como pueblo tuyo, Padre, a clamar tu misericordia, a clamar tu perdón, Señor, Dios eterno, Dios Padre celestial. Rogamos en esta hora, Padre, para que tú, Señor, Dios bendito, tengas misericordia, Padre, y sanes nuestra tierra, Señor. Padre omnipotente, aprovecho este tiempo para orar por tu pueblo, Padre. Si hay alguien que está pasando por alguna enfermedad, Padre, no necesariamente, Dios mío, esta situación que se está viviendo en el mundo, Padre, cualquier otra situación, Señor, dolor de huesos, dolor de estómago, dolor de cabeza, cansancio, estrés, depresión, cualquier asunto, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre Santo. Tu palabra dice que por tu llaga somos nosotros curados, somos nosotros sanados, Señor Dios mío. Lleva, Padre, te lo suplico en esta hora, sanidad, Señor, para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, damos gracias, Padre, en esta hora, Señor, Dios eterno, porque nos permites escuchar, leer tu palabra, escudriñarla juntamente con tu iglesia, Padre. Damos gracias, pues, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios el Padre los bendiga, hermanos amados. Amén.